Durante milenios, las grandes pirámides de Egipto han dominado las arenas del desierto. Todo lo relacionado con esa antigua y grandiosa civilización, que una vez conquistó esas tierras, era un misterio. Sin embargo, el 19 de julio de 1799, un soldado francés descubrió una gran piedra a unos 35 millas al este de Alejandría, durante la expedición egipcia de Napoleón Bonaparte. Esta piedra desenterró un lenguaje escrito que había estado olvidado por miles de años. Las traducciones de ese hallazgo se convirtieron en la clave para desvelar los secretos de toda una civilización. Egipto es el regalo del Nilo, como afirmó Heródoto, el padre de la historia. El Nilo fue la fuente de vida, proporcionando agua para cultivar y permitiendo el florecimiento de la civilización a lo largo de todo su valle. La franja del río, que dividía el territorio egipcio en dos partes, creó un entorno ideal para el surgimiento de esta civilización, cuando el Valle del Nilo tomó su forma actual durante la época miocénica. Los recursos geográficos fueron clave. Las inundaciones anuales, que durante siglos esparcieron suelo fértil hacia el este y el oeste, acumularon depósitos de barro. Cuando el agua retrocedía y fluía por sus orillas, comenzaba el año agrícola, convirtiendo a Egipto en una de las primeras comunidades agrícolas de la historia humana. A finales del período paleolítico, se generalizó la fabricación de flechas, arpones, maíz, pieles cosidas, trabajos en hueso y cerámica. Investigaciones con carbono 14 han demostrado que, entre 4600 y 4250 a.C., se cosechaba maíz en un silo neolítico en las afueras de una aldea. Más tarde, las personas construyeron chozas y cabañas con cañas y barro compacto, sembrando maíz en el suelo fangoso de los pantanos del Nilo. El antiguo Egipto estaba dividido en dos territorios: el Alto Egipto, al sur, que se extendía hasta Asuán, y el Bajo Egipto, al norte, donde el Nilo se ramificaba formando su delta. Alrededor del 30,000 AC, los dos reinos se unieron bajo el rey Nar, aunque cada uno mantuvo sus insignias distintivas: la corona blanca o Edjet para el Alto Egipto y la corona roja o Desret para el Bajo Egipto. Por esta razón, los faraones eran conocidos como los gobernantes de las dos tierras, portando el Shent, una corona doble que representaba la soberanía de ambas regiones. El período predinástico en el antiguo Egipto abarca desde aproximadamente el 6000 hasta el 3150 a.C., desde el Paleolítico hasta el Neolítico, y culmina con la fundación de la primera dinastía. Aunque no existen registros escritos de esta época, las excavaciones arqueológicas han revelado objetos que narran la historia cultural del valle del río Nilo. Este periodo se nombra según las regiones o sitios de antiguas ciudades donde se encontraron estos artefactos, en lugar de las culturas que los habitaban. La cultura Alen prosperó alrededor del 30,000 AC en la zona entre Egipto y Nubia, dando origen a las culturas Cadán y Civilian cerca del 10,000 AC, así como a la cultura Eraon. Estas sociedades de cazadores-recolectores se volvieron gradualmente más sedentarias, asentándose en lugares permanentes basados en la agricultura. El oasis de Faydium, una cuenca natural al sureste de la meseta de Giza, fue hogar de la civilización Faydium entre el 9,000 y el 6,000 AC. Sus habitantes vivían cerca de un gran lago, dedicándose a la agricultura, la caza y la pesca. Construían casas de caña con sótanos subterráneos para almacenar comida y domesticaban animales como vacas, ovejas y cabras, mientras florecían la cestería y la producción de cerámica. Durante este periodo, los jefes tribales asumieron posiciones de poder, posiblemente heredadas de generación en generación dentro de una familia o unidad tribal. Las comunidades pasaron de ser pequeñas tribus nómadas a grandes agrupaciones de tribus diversas que vivían permanentemente en la misma región. La cultura Faydium dio origen a la cultura Merimde, entre el 5,000 y el 4,000 AC, nombrada por los artefactos encontrados en un sitio al oeste del delta del Nilo. La mayoría de los egipcios eran campesinos, y la agricultura era la base de la economía del Egipto dinástico. Los agricultores dependían de las inundaciones anuales del verano para cultivar sus cosechas. Los primeros agricultores egipcios, originalmente cazadores-recolectores, plantaban trigo, lentejas, cebada, lino y guisantes, además de cazar animales. En el sitio de Merim de Beni Salamá, al oeste del delta del Nilo, se han encontrado niveles que datan entre el 8,000 y el 4,000 AC.
En esa época, el terreno convexo del Valle del Nilo favorecía la formación de cuencas que se inundaban anualmente, trayendo limo y barro que fertilizaban la tierra. Se han identificado unas 130 de estas cuencas, que servían como depósitos para los sistemas de riego. Los graneros se construían con vasijas de barro o cestas enterradas hasta el cuello en la tierra. La cultura elomari, alrededor del 4000 a.C., aprovechó estos avances, construyendo casas circulares más complejas con muros de barro enlucido. Todas estas culturas prosperaron en el Bajo Egipto, la región norte cercana al mar Mediterráneo, mientras que la civilización del Alto Egipto se desarrolló posteriormente. Los habitantes de la cultura badariana vivían en tiendas móviles, como sus antepasados, pero preferían casas fijas. Tras el período badariense, llegó el período ambratiano, también conocido como Nakadai, que construyó casas más complejas con ventanas, hogares, paredes de barro y estacas, y cortavientos alrededor de la entrada principal. La práctica de la momificación comenzó alrededor del 3500 a.C., cuando se dejaban objetos funerarios junto a los difuntos. Estos avances fueron impulsados por la cultura jerceana, también conocida como Nakada II, hasta el 3200 a.C., que inició el comercio con otras regiones, inspirando cambios en la cultura y el arte. Las casas se construían con ladrillos secados al sol, y las más lujosas incluían patios, un elemento que luego se volvió común en los hogares egipcios. La ciudad de Abidos, al norte de Nakada, se convirtió en un importante lugar de entierro, donde se construyeron enormes tumbas que formaron una necrópolis, una ciudad de los muertos. Originalmente hechas de ladrillos de barro, estas tumbas evolucionaron hacia estructuras de piedra caliza bien trabajada. Con el tiempo, Abidos se convirtió en el sitio de enterramiento de los gobernantes de Egipto, aunque personas de todo el país llevaban a sus difuntos allí y ofrecían ofrendas para honrar su memoria. Para entonces, ciudades como Tinis, Hieracómpolis, Nakada y Nequen ya eran consideradas antiguas y estaban creciendo rápidamente. El alfabeto jeroglífico, inventado entre el 3400 y el 3200 a.C., se usaba para llevar registros. Aunque no se han encontrado oraciones completas de esa época, la escritura egipcia más antigua, hallada en Abidos, aparece en cerámica, sellos de arcilla y objetos de hueso y marfil. Las primeras oraciones completas en Egipto datan de la época del rey Perisén, en la segunda dinastía, unos 500 años después. El período Nakada III, del 3200 al 3150 AC, marcó el final del período predinástico y el comienzo del período dinástico temprano, cuando la historia registrada de Egipto dio inicio. Las comunidades crecieron y prosperaron con el comercio, y la población del Alto y Bajo Egipto aumentó. Los pequeños pueblos de casas de ladrillo evolucionaron hacia centros urbanos más grandes, que pronto entraron en conflicto, probablemente por productos comerciales y recursos hídricos. Tinis, Nakada y Nequen fueron las principales ciudades-estado del Alto Egipto en ese periodo. Tinis parece haber derrotado a Nakada antes de absorber a Nequen. Estas batallas se libraron entre los reyes Escorpión, cuya identidad sigue siendo incierta, y otros, probablemente Ka y Nar. Según algunos investigadores, Escorpión y Escorpión II y Ka fueron los últimos tres gobernantes del período protodinástico antes de que el rey Nar invadiera y unificara el Alto y el Bajo Egipto, fundando la primera dinastía. El período dinástico temprano, entre el 3150 y el 2613 a.C., marcó el inicio de la era histórica de Egipto, cuando el Alto y el Bajo Egipto se unificaron bajo una autoridad centralizada. Durante este tiempo, emergió el gobierno divino del monarca y se desarrolló una cultura egipcia distintiva, con avances en la escritura, las artes y las ciencias. Minis, el primer rey de Egipto, probablemente originario de Tinis o Hieracómpolis, derrotó a las ciudades-estado circundantes antes de conquistar el Bajo Egipto alrededor del 3150 a.C. Nar se casó con la princesa Neitot de Nakada en un acuerdo para fortalecer los lazos entre ambas ciudades. Llevó a cabo operaciones militares en el Bajo Egipto para sofocar rebeliones y expandió su territorio hacia Canaán y Nubia. Durante su reinado, se llevaron a cabo grandes proyectos de construcción y urbanización. Se cree que Hora-Narmer, hijo de Nar, lo sucedió en el 3100 a.C., continuando la expansión militar de su padre y fortaleciendo el comercio. Hora mostró un notable interés por la religión y el concepto de la vida después de la muerte.
Bajo su mando, se construyó la tumba de Mastaba. Ahora lo sucedió su hijo Hur en el 3050 a.C., quien siguió los pasos de su padre. Más tarde, su hijo Yet, alrededor del 3000 a.C., se casó con la princesa Meresan, que asumió el liderazgo del país tras la muerte de Hur. No está claro si Meresan gobernó como regente de su hijo pequeño, Den, o como reina por derecho propio, pero su reinado marcó un hito al ser la primera vez que una mujer aparece registrada como gobernante en el antiguo Egipto. Den, quien asumió el poder alrededor del 2990 a.C., es considerado el monarca más destacado de la primera dinastía. Reinó durante 50 años y su fama como gobernante eficiente se debe a sus avances económicos, conquistas militares y la estabilidad de su gobierno, reflejada en proyectos de construcción costosos y elaboradas obras de arte. Den fue el primer monarca representado usando las coronas del Alto y Bajo Egipto, simbolizando su gobierno sobre una nación unificada. A Den lo sucedieron dos monarcas, Anedjib y luego Semerkhet, ambos enfrentando reinados turbulentos marcados por insurgencias. La primera dinastía terminó con el reinado de Kua, durante el cual sus herederos lucharon por el trono y fueron derrotados por Hotep-Sekemgui, quien estableció la segunda dinastía. Las disputas internas y la falta o malinterpretación de registros históricos ensombrecieron la segunda dinastía, que abarcó desde el 2890 hasta el 2670 a.C. Ninguno de los monarcas de esta dinastía tiene fechas confiables, y varios nombres de reyes parecen ser repeticiones de gobernantes anteriores. Hotep-Sekemgui, cuyo nombre significa dos poderosos en paz, es un ejemplo claro de esta confusión. Su nombre sugiere que llegó al poder tras someter a los príncipes que lucharon por el trono después de Kua, pero está inscrito en la entrada de la tumba de Kua, lo que implica que ya tenía ese nombre antes y que fue él quien se encargó de enterrarlo. Tras su ascenso, estalló una guerra de sucesión. Hotep-Sekemgui es reconocido por traer una breve paz a Egipto al subir al trono, aunque su reinado estuvo marcado por inestabilidad y rebeliones. Ra-Neb, también conocido como Nebra, fue el primero en vincular su nombre con los dioses, estableciendo un lazo entre el monarca y lo divino. No hay una explicación clara para las decisiones de Perisen. Algunos académicos sugirieron que fue el primer monoteísta al declarar a Set como el único dios, pero las pruebas de su devoción a varios dioses durante su reinado desmienten esta teoría. Es posible que, por razones políticas, decidiera aliarse con Set para diferenciarse de la religión de Horus en el Bajo Egipto. Sea como fuere, Perisen es considerado un buen monarca, ya que el comercio, la economía, las prácticas religiosas y las artes prosperaron durante su reinado. Perisen fue sucedido por Ka-Sekemgui, probablemente su hijo, quien continuó los proyectos de construcción de su antecesor y logró reforzar la unificación de las dos regiones de Egipto bajo un control centralizado. Entre sus obras más destacadas están las estatuas en Hieracómpolis y Abidos, así como su papel como padre del faraón Djoser. La tercera dinastía comienza con el rey Djoser, conocido principalmente por su pirámide escalonada en Saqqara. La cronología de Manetón es confusa respecto a Sekemkhet, cuyo nombre solo se conoce por la lista de monarcas de Abidos, el papiro de Turín y dos relieves en la tumba Mastaba K2 en Beit Kayaf. Djoser levantó numerosos monumentos, lo que lleva a los historiadores a estimar que su reinado duró al menos 20 años. Inició campañas militares en el Sinaí y mantuvo la unidad de Egipto, proporcionando la estabilidad necesaria para sus proyectos de construcción y el florecimiento de las artes. La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, diseñada por su arquitecto y visir Imhotep, es la primera pirámide reconocida de Egipto. Imhotep, visir, sabio, arquitecto, astrólogo y ministro principal de Djoser, fue más tarde deificado y venerado como el dios de la medicina en Egipto y Grecia, donde se le asociaba con Asclepio. Se le atribuye el diseño de la pirámide escalonada en la necrópolis de Saqqara, en Memphis, el monumento de piedra más antiguo que se conserva en el mundo. Una inscripción con su nombre en una estatua de Djoser, encontrada cerca del sitio de la pirámide, confirma la alta posición de Imhotep en la corte, con títulos como líder de los escultores y jefe de los videntes. Documentos históricos de la sociedad y la medicina egipcia durante el antiguo reino muestran que el mago principal de la corte del faraón solía ser también el médico jefe del país. La pirámide escalonada comenzó como una simple mastaba de cima plana e lados inclinados, similar a muchas tumbas de dinastías anteriores. Sin embargo,
Imhotep tenía planes más ambiciosos para la morada eterna de su rey. La pirámide escalonada es una serie de mastabas apiladas, cada nivel más pequeño que el inferior, formando una estructura piramidal. A diferencia de las mastabas previas, construidas con ladrillos de barro, esta pirámide se edificó con losas de piedra decoradas con motivos tallados de árboles y escritos. Al completarse, la pirámide escalonada medía 62 metros de altura, siendo el edificio más alto de su época. Para proteger el cuerpo del rey y sus objetos funerarios de los ladrones, las cámaras reales se excavaron bajo los cimientos, formando un laberinto de pasillos con habitaciones laterales. Sin embargo, esta estrategia no tuvo éxito, ya que la tumba fue saqueada por completo, y en la antigüedad solo se encontró el pie del rey. Aún así, el diseño y la construcción de la pirámide escalonada reflejan el ingenio y la visión de los constructores de la tercera dinastía, quienes sentaron las bases para la pirámide enterrada, la pirámide de capas y otras estructuras y santuarios. Estos pioneros allanaron el camino para las verdaderas pirámides de la cuarta dinastía, que han fascinado a la humanidad durante milenios. El antiguo reino de Egipto, conocido como la época de las pirámides o de los constructores de pirámides, abarca la gran cuarta dinastía, durante la cual el rey Sneferu perfeccionó el arte de construir pirámides, y las pirámides de Giza se erigieron bajo los reinados de Khufu, Khafre y Menkaure. Los documentos históricos de esta época, desde la cuarta hasta la sexta dinastía, son escasos, y la historia de este periodo está literalmente escrita en piedra, principalmente a través de la arquitectura. Las estatuas, santuarios y estelas cercanas proporcionan nombres de reyes y otros datos importantes, mientras que grabados y piedras de la época documentan eventos y fechas clave. El mausoleo del último monarca de la quinta dinastía, Unas, contenía los primeros textos piramidales, dibujos y escritos dentro de la tumba que revelan las creencias religiosas de la época. Durante el antiguo reino, la élite estandarizó el arte, produciendo figuras uniformes que reflejaban los gustos de Memphis, la capital. Aunque la pintura y la literatura muestran mayor habilidad en este periodo, las estatuas del final del periodo dinástico temprano y principios del antiguo reino son muy similares. Las obras más emblemáticas son las pirámides de Giza y la Gran Esfinge, que aún perduran. Los egipcios otorgaban gran importancia al arte y la arquitectura del antiguo reino en épocas posteriores. Aunque todos compartían las mismas creencias religiosas, la desigualdad social persistía incluso después de la muerte. El único obstáculo para alcanzar la vida después de la muerte era ser enterrado fuera de Egipto. Los egipcios creían que, para renacer, debían ser sepultados en su tierra natal. Si alguien moría en el extranjero, sus familiares hacían grandes esfuerzos para traer el cuerpo de vuelta y realizar los rituales funerarios adecuados, asegurando su acceso al más allá. La construcción de las pirámides en Giza y otros lugares requirió una eficiencia burocrática sin precedentes, que solo podía funcionar bajo una autoridad central poderosa. En la cima de la sociedad egipcia estaba el monarca, a quien los dioses, en teoría, habían otorgado la propiedad de todo Egipto. La sociedad se dividía entre clases alfabetizadas y no alfabetizadas. La clase letrada, aunque pequeña, definía el carácter de la sociedad del antiguo Egipto y es la principal fuente de nuestro conocimiento sobre esa civilización. Las personas importaban más que los cargos que ocupaban. Aunque el rey establecía el alcance del poder burocrático, la administración efectiva dependía de un grupo de aristócratas letrados, sin los cuales el monarca no podía gobernar. Como un rey egipcio no podía controlar personalmente todas las áreas de la sociedad, desde la época dinástica temprana se estableció el cargo de visir. Este, comparable a un primer ministro, asignaba responsabilidades a otros miembros de la corte, enviaba comunicaciones a través de escribas, gestionaba las actividades del gobernador militar regional, supervisaba proyectos de obras públicas y coordinaba la recaudación de impuestos, entre otras tareas. Uni, el último rey de la tercera dinastía, fue notablemente longevo. Se cree que inició los grandes proyectos de construcción del antiguo reino al comenzar la pirámide de Meidum. Sin embargo, el crédito por esta pirámide se atribuye a Sneferu, el primer rey de la cuarta dinastía, quien podría haber sido hijo de Uni con una de sus esposas menores. Sneferu marcó el inicio de la era dorada del antiguo reino, destacando por la construcción de dos pirámides en Dashur. Comenzó con la pirámide de Meidum, conocida como la pirámide falsa por su forma,
que se asemeja más a una torre que a una pirámide. Su revestimiento exterior, rodeado por un enorme montón de grava, colapsó debido a cambios en el diseño original de Imhotep, que hicieron que descansara sobre arena en lugar de roca. Sneferu también construyó la pirámide acodada y la pirámide roja en Dashur, esta última conocida como la pirámide del norte. La pirámide acodada debe su nombre a su estructura. Asciende a un ángulo de 55 grados antes de cambiar a 43 grados con piedras más pequeñas, dando la impresión de inclinarse hacia la cima. Los trabajadores completaron la base y los lados antes de darse cuenta de que el ángulo inicial era demasiado empinado, por lo que ajustaron el diseño para finalizar la obra. Sneferu, sin desanimarse por este contratiempo, continuó con su tercera pirámide. La pirámide roja, nombrada por la piedra caliza rojiza utilizada en su construcción, se edificó sobre una base firme para mayor estabilidad, con una inclinación constante de 43 grados. Con 105 metros de altura, fue la primera verdadera pirámide eficaz de Egipto. Originalmente revestida de piedra caliza blanca, como otras pirámides posteriores, este material se desmoronó con el tiempo y fue reutilizado por los lugareños en otros proyectos. Siguiendo el modelo del complejo de Djoser en Saqqara, Sneferu construyó templos mortuorios y otras estructuras alrededor de sus pirámides, con sacerdotes supervisando las actividades diarias una vez completada la pirámide roja. Esta estabilidad en su gobierno la heredó su hijo Khufu al morir. Los autores griegos antiguos se referían a Khufu como Keops y es más conocido por su gran pirámide en Giza. En sus escritos, los griegos lo describían como un tirano que oprimía al pueblo y los forzaba a trabajar en su contra. Esta imagen pudo originarse en los relatos del papiro Bestkar, una recopilación de 4 historias sobre los reyes de la cuarta dinastía, encontrada por Henry Bestkar alrededor de 1824 después de Cristo. El papiro incluye un relato en el que Khufu solicita a un hechicero que demuestre su habilidad para volver a unir una cabeza decapitada con un cuerpo, lo que algunos académicos interpretan como un acto malintencionado o imprudente. Durante el reinado de Khufu, Egipto se enriqueció gracias a sus campañas militares contra Nubia y Libia, así como a lucrativos acuerdos comerciales con ciudades como Biblos. También impulsó innovaciones agrícolas para mejorar la vida de su pueblo. Bajo su mandato, se construyó la primera presa documentada del mundo en Wadi Garawi, una cadena montañosa al oeste de la actual Elwan, mejorando la disponibilidad de agua para las granjas y la ciudad. La Gran Pirámide de Giza, la última de las 7 maravillas del mundo antiguo y un emblema de Egipto, se encuentra en la meseta de Giza, cerca del actual El Cairo. Construida durante 20 años bajo el reinado de Khufu, la hipótesis más aceptada es que sirvió como tumba para el rey. Sin embargo, cómo se construyó sigue siendo un misterio. Los historiadores debaten el uso de rampas alrededor del edificio para mover los bloques de piedra, aunque cada vez hay más evidencia de que los antiguos egipcios emplearon técnicas que, para ellos, eran comunes y no requerían documentación. La complejidad de los pasajes interiores, pozos, cámaras y el cercano pozo de Osiris alimentan teorías alternativas, así como el enigma de su precisa alineación con los puntos cardinales. Emiunu, una figura destacada de la época, fue visir durante el reinado de Khufu y pariente del rey. Estuvo a cargo de construir la Gran Pirámide y supervisar las obras, y fue enterrado cerca de ella. La construcción involucró a trabajadores expertos y no especializados contratados por el Estado, quienes pagaban deudas, cumplían servicio comunitario o eran remunerados. Las inundaciones anuales del Nilo, vitales para la agricultura al esparcir suelo fértil, impedían cultivar durante la crecida. En esos periodos, el gobierno proporcionaba trabajo en la construcción de monumentos, como mover piedras, erigir obeliscos, edificar templos y levantar pirámides que aún hoy asombran e inspiran. Tras la muerte de Khufu, lo sucedió Djedefre, un familiar fuera de la línea directa de sucesión. Aunque hijo de Khufu, no era su heredero designado. Algunos expertos creen que Djedefre construyó la gran esfinge de Giza, mientras que otros atribuyen su construcción a Khafre, su hermano y sucesor. La esfinge, el monumento monolítico más grande del mundo, muestra el torso de un león recostado con la cabeza de un rey. Históricamente, se ha identificado el rostro con Khafre, aunque algunos, como Dobrev, sugieren que representa a Djedefre.
La alineación de la esfinge con el complejo de pirámides de Khafre y la similitud de su rostro con este rey apoyan la idea de que fue construida por él. La pirámide de Khafre, la segunda más grande en Giza, tiene un complejo casi tan extenso como el de su padre. Se sabe poco de su reinado, pero los textos egipcios indican que siguió las políticas de Khufu, concentrando el poder en sus familiares cercanos y ejerciendo un control estricto sobre las leyes y políticas. Tras la muerte de Khafre, la sucesión se interrumpió brevemente cuando Baka, hijo de Gedefre, subió al trono. Sin embargo, no gobernó ni un año antes de que Menkaure, hijo de Khafre, tomara el poder. Tanto los textos griegos como los egipcios elogian a Menkaure. Al igual que su padre y abuelo, comenzó la construcción de su complejo de pirámide y santuario en Giza. Sin embargo, su pirámide y complejo son más pequeños, reflejando una disminución de recursos disponibles, un factor clave en el declive del antiguo reino. Menkaure hizo lo posible por crear una residencia eterna comparable a la de sus antecesores, pero los recursos necesarios para proyectos como la Gran Pirámide ya no estaban disponibles. Khmer-Erneti, hijo de Menkaure y sucesor designado, murió durante la construcción de la pirámide, alterando la sucesión dinástica. Menkaure falleció antes de completar su complejo, tras un reinado de 30 años. Sepses-Khaf, sucesor de Menkaure, terminó la estructura de este en Giza, pero fue enterrado en una modesta mastaba en Saqqara. Los monarcas destinaban enormes recursos a sus estructuras funerarias, pero los templos y santuarios asociados quedaban cada vez más bajo la autoridad de los sacerdotes que los administraban, en lugar del rey. Durante la época de Menkaure, la meseta de Giza era una vibrante ciudad de los muertos habitada por vivos que la mantenían. Contaba con casas de sacerdotes, santuarios, alojamientos para trabajadores, tiendas, fábricas, cervecerías y todas las comodidades de una pequeña metrópoli. La vida civil en el antiguo Egipto era dinámica. La clase social más baja estaba formada por campesinos que no poseían ni la tierra donde trabajaban ni las casas donde vivían. El monarca, los nobles, los sacerdotes y los miembros de la corte eran los propietarios. Cada día, los campesinos decían, vamos a trabajar para la nobleza. Aunque muchos tenían otros oficios, casi todos eran agricultores. Cultivaban y cosechaban, entregando la mayor parte de sus productos al terrateniente y quedándose con una porción para sí mismos. Las mujeres solían cuidar huertos privados mientras los hombres trabajaban en los campos. El estrato más bajo de la sociedad fabricaba objetos usados en el comercio, lo que permitió la supervivencia de la civilización en su conjunto. Estos campesinos también formaban parte de la mano de obra que construyó las pirámides de Egipto y otros monumentos. Durante las inundaciones anuales del río Nilo, cuando la agricultura se volvía difícil, hombres y mujeres trabajaban en los proyectos del rey. Este trabajo siempre era remunerado, y no hay evidencia literaria ni física que sugiera que los grandes monumentos de Egipto fueron construidos con trabajo esclavo. La construcción de pirámides, complejos funerarios, templos y obeliscos ofrecía a los campesinos una oportunidad para ascender socialmente. Los pintores y grabadores expertos, en particular, eran muy demandados y ganaban más que los obreros sin habilidades que solo transportaban piedras. Los campesinos también podían mejorar su estatus aprendiendo un oficio, como fabricar jarras, cuencos, platos y otras cerámicas esenciales. Los carpinteros hábiles podían prosperar creando mesas, escritorios, sillas, camas y baúles, mientras que los pintores decoraban las viviendas de la clase alta, castillos, tumbas y monumentos. Los cerveceros, a menudo mujeres en la historia temprana de Egipto, eran muy respetados. La cerveza, la bebida más popular del antiguo Egipto, se usaba comúnmente como forma de pago. A los trabajadores de la meseta de Giza se les daba una ración de cerveza 3 veces al día. La diosa Tenenet supervisaba la provisión de bebidas y el funcionamiento de las cervecerías. Los matrimonios en el antiguo Egipto eran más un asunto secular que religioso, organizados principalmente por los padres en todas las clases sociales. Las chicas solían casarse a los 12 años y los chicos a los 15. Los hijos de la realeza a menudo eran prometidos desde bebés a monarcas extranjeros para sellar tratados. La vida de los egipcios no se limitaba al trabajo, también disfrutaban de tiempo libre participando en deportes como hockey, balonmano, tiro con arco, natación,
tira y afloja, gimnasia, remo y justas acuáticas, un juego de combate naval en pequeños botes en el Nilo, donde un jugador intentaba derribar al oponente mientras otro maniobraba la embarcación. Los festivales egipcios, únicos según la ocasión, tenían en común la bebida y la celebración. La dieta consistía principalmente en granos, trigo y verduras, ya que la carne era costosa y reservada para la realeza. La cuarta dinastía terminó con el breve reinado de Sepses-Kaf, y la quinta comenzó con menos esplendor. Conocida como la dinastía del Rey Sol por los títulos que incluían el nombre de la deidad Ra, los primeros tres gobernantes, Userkaf, Saure y Neferirkare-Kakai, fueron recordados como elegidos divinamente en el papiro Bestkar, titulado El nacimiento de los reyes. La dinastía comenzó con Userkaf, pero una mujer llamada Khent-Kaus, probablemente hija de Menkaure, destaca en los textos como madre de dos reyes del Alto y Bajo Egipto, aunque no está claro quiénes fueron. Su monumento, la cuarta pirámide de Giza, subraya su importancia, aunque se sabe poco sobre ella. Userkaf es conocido por su templo del sol en Abusir, marcando un cambio significativo. El dios Sol Ra era ahora venerado directamente por el pueblo a través del sacerdocio, reduciendo la posición del rey como principal representante divino. Su hijo Saure, un monarca capaz, construyó su complejo funerario en Abusir, cerca del Templo del Sol. Lideró la primera expedición egipcia a Punt, estableciendo tratados comerciales que enriquecieron a Egipto, y fue el primero en usar columnas de palma en la arquitectura, un diseño que se volvió común. Su cuidadosa gestión de recursos se refleja en el detallado trabajo de su complejo mortuorio. Neferirkare-Kakai, hijo de Saure, lo sucedió. Aunque considerado un buen rey, el sacerdocio ganó aún más poder durante su reinado. Su hijo Neferefre murió joven, posiblemente a los 20 años, seguido por Sepseskare. Luego, Niuserre-Ini tomó el poder, y los sacerdotes de Ra adquirieron mayor autoridad, mientras la burocracia de los templos y complejos funerarios creció, sobrecargando las arcas reales. Menkaure-Kayu, su sucesor, fue el último en construir un templo del sol, pero se sabe poco de su reinado. Djedkare-Isesi, quien gobernó desde finales del siglo XXV hasta mediados del siglo Xiba-Se, reformó la administración y el clero para estabilizar la economía, reduciendo el número de sacerdotes y rechazando la construcción de nuevos santuarios al dios Sol. Organizó la segunda expedición a Punt, fortaleciendo las relaciones comerciales, pero su reinado destacó por descentralizar el gobierno en Memphis, otorgando más poder a las autoridades locales. Su hijo Unas, cuyo reinado está poco documentado, fue el primero en decorar el interior de su tumba con los textos de las pirámides, inscripciones que muestran al rey en comunión con Ra y Osiris. Con el inicio de la sexta dinastía, el poder del rey había disminuido significativamente. Bajo el reinado de Teti, los funcionarios locales y burócratas construyeron tumbas más elaboradas que las de los nobles. Según el historiador Manetón, Teti fue asesinado por sus guardaespaldas, un hecho impensable en épocas anteriores. Userkare, posiblemente implicado en el complot, lo sucedió brevemente, seguido por Merenre-Pepi, durante cuyo reinado los nomarcas ganaron más autoridad. Para el final del reino antiguo, el poder político se había fragmentado, y el sistema estaba descentralizado. La restauración del poder central fue un proceso largo que se extendió hasta la dinastía 12. Este patrón persistió durante los reinados de Merenre-Nemtien-Saf y Neferkare-Pepi II, quien ascendió al trono siendo niño y reinó durante casi un siglo hasta su vejez. Durante su largo gobierno, el reino antiguo se desmoronó gradualmente. La creciente influencia de los nomarcas provinciales y el clero socavó la autoridad del gobierno central y del rey. A Pepi II lo sucedió Merenre-Nemtien-Saf II, con un reinado muy breve, y la dinastía terminó con Nedjerkare, identificado por algunos como la reina Nitocris mencionada por Heródoto, quien habría vengado el asesinato de su hermano ahogando a sus asesinos en un banquete. Pepi II no dejó herederos sobrevivientes y parece haber sido un monarca inepto en sus últimos años. Cuando una sequía provocó hambruna, la falta de una autoridad central efectiva impidió una respuesta adecuada. Las autoridades locales se enfocaron en sus propias regiones, sin medios ni voluntad para ayudar al resto del país. Con el fin de la sexta dinastía, Egipto entró en el primer periodo intermedio, caracterizado por el aumento del poder de los gobernadores provinciales y la disminución de la autoridad central en Memphis.
Ya no se construyeron grandes estructuras como las pirámides de Giza, debido a la ausencia de un soberano fuerte que las ordenara y financiara, y de una administración capaz de coordinar la mano de obra. Sin embargo, los datos históricos no sugieren una era oscura caótica, sino un modelo social y político diferente. Aunque hay evidencia de disturbios y desorden, esto se debió a la falta de un gobierno central fuerte. Las regiones del país se gobernaban prácticamente solas, y la escasez de información sobre los reyes de la séptima y octava dinastías refleja su ineficacia. Las identidades y fechas de los reyes de las dinastías séptima y octava se desvanecieron en los anales egipcios. La antigua ciudad de Menfis fue abandonada por los gobernantes que se consideraban herederos de los reyes del antiguo reino. Los monarcas de las dinastías novena y décima establecieron Heracleópolis como su centro y se proclamaron los verdaderos reyes de Egipto. Sin embargo, Intef, un nomarca tebano que ostentaba los títulos de Gran Señor Supremo del Nomo y supervisor de sacerdotes, ganó protagonismo en Tebas alrededor del 2125 a.C. y desafió la autoridad de Heracleópolis. Los reyes de la dinastía 11, establecida en Tebas, impulsaron la unificación del país, marcando el inicio del Reino Medio. Intef, conocido como el Poderoso, fue honrado con un monumento en el templo de Karnak. Así comenzó una nueva era. Aunque Mentuhot II es reconocido como el segundo unificador que consolidó Egipto e inició el Reino Medio, el camino hacia esa unidad fue trazado por Intef. Alrededor del 2115 a.C., Mentuhot II siguió los pasos de Intef, conquistando los nomos vecinos de Tebas y aumentando el poder y la importancia de la ciudad. Sus sucesores continuaron sus iniciativas. Mentuhot II capitalizó esas victorias iniciales para derrotar a Heracleópolis y castigar a los nomos que permanecieron leales a los antiguos reyes, mientras recompensaba a aquellos que apoyaron a Tebas. Tras lograr la unificación, Mentuhot II se enfocó en hazañas militares y proyectos de construcción. Su sucesor, Mentuhot III, quien gobernó desde 2010 hasta 1998 a.C., mantuvo y expandió estos programas, enviando un ejército a Punt y fortaleciendo las fronteras del Delta Norte. Mentuhot IV lo sucedió, pero su reinado de 7 años es poco documentado. Probablemente continuó las políticas de su antecesor con éxito, ya que Egipto prosperaba cuando Amenemati lo reemplazó. Amenemat, designado visir de Mentuhot IV y enviado a extraer piedras para un proyecto real, dejó una inscripción sobre 2 eventos extraordinarios que presenció. Primero, una gacela dio a luz sobre la piedra elegida para la tapa del sarcófago del rey, señal de que la piedra estaba impregnada de fertilidad y vida. Segundo, una lluvia inesperada cayó durante la celebración, revelando un pozo que proporcionó agua a todos los presentes. Estas señales se interpretaron como una prueba de que Amenemati había sido elegido por los dioses para ser rey. Por razones desconocidas, Amenemati abandonó Tebas y estableció su corte en It-Tagui, al sur de Menfis. Su sucesor, Senusreti, quien gobernó de 1971 a 1926 a.C., mejoró la infraestructura del país e inició grandes proyectos de construcción, como un templo a Amón en Karnak, que sentó las bases para el gran complejo de templos. Siguiendo los pasos de Intef y Mentuhot II, Amenemati limitó la autoridad de los nomarcas y sacerdotes locales, otorgando poder solo a los miembros más confiables de su familia. Senusreti mantuvo esta estrategia. La administración de la dinastía 12 fue tan efectiva que, a diferencia del reino antiguo, mantuvo la riqueza centralizada en el monarca, permitiendo el desarrollo y la prosperidad de las regiones sin que éstas se volvieran demasiado poderosas. El rey gobernaba todo Egipto, pero recompensaba la lealtad de ciertos oficiales. Los egipcios desarrollaron métodos avanzados de riego y control de agua, utilizando nilómetros para medir la altura de las inundaciones y determinar los impuestos. También construyeron canales para distribuir agua a diferentes zonas. Senusreti transformó el área del lago Moeris en un centro agrícola mediante un sistema de riego con un dique que transportaba agua, logrando una gran prosperidad en los cultivos. También impulsó la construcción de la Capilla Blanca, un edificio clave para los historiadores, ya que contiene un registro de todos los nomos del periodo. A Senusreti lo sucedió Amenemat II, de 1929 a 1895 a.C., quien posiblemente gobernó junto a él. La práctica de la coregencia, característica del Reino Medio,
permitía que el heredero designado, generalmente un hijo, gobernara junto al rey para aprender y asegurar una transición de poder fluida. Aunque los expertos debaten si esta práctica era común, no hay duda de que Amenemhat II y su sucesor, Senusret II, de 1897 a 1878 AC, la aplicaron, como indican fechas dobles en registros oficiales. Se sabe poco del reinado de Amenemhat II, pero Senusret II es reconocido por sus excelentes relaciones con los nomarcas y el aumento de la prosperidad del país. Durante su gobierno, los funcionarios locales prosperaron, pero esto no generó los problemas que afectaron al reino antiguo. Senusret II fue sucedido por Senusret III, de 1878 a 1860 AC, el monarca más poderoso del periodo, cuyo reinado fue tan próspero que fue divinizado en vida. Representaba los valores egipcios de habilidad militar y acción rápida, considerado invencible al mando de sus tropas. Sus expediciones en Nubia expandieron las fronteras de Egipto, y las fortificaciones que construyó facilitaron el comercio. También lideró una expedición a Palestina, fortaleciendo los lazos comerciales con esa región. Para controlar las inundaciones y dirigir el agua de riego, los egipcios construyeron balsas y diques de tierra y piedra, como la presa El Laun, erigida durante el reinado de Amenemhat III, sucesor de Senusret III. Este rey aprovechó las inundaciones para optimizar el riego y proteger al estado de niveles destructivos de agua. A principios de noviembre, antes de que el agua se retirara por completo de las cuencas, comenzaban los preparativos para la siembra. Se reparaban o limpiaban las instalaciones de riego y se reevaluaban los límites de las propiedades. Los egipcios, conocidos por documentar cada detalle de su vida diaria, representaron el proceso de cultivo y cosecha en pinturas de tumbas. Cultivaban trigo para pan y cerveza, uvas para vino, dátiles, higos, sicómoros y papiros, cuyos tallos se usaban para hacer rollos, velas, cuerdas y esteras. Los agricultores empleaban herramientas como el saduf, un dispositivo manual para levantar agua del río, con un palo largo, un balde en un extremo y un peso en el otro. Se usaba para llenar cántaros o dirigir agua por canales. La construcción de monumentos y estatuas colosales, como se muestra en la tumba de Djeutinak, un nomarca de la dinastía XII que gobernaba el 15º nomo del Alto Egipto, revela cómo se transportaban. Una escena en su tumba muestra a 172 personas moviendo un monumento de 6,8 metros con cuerdas y un deslizador, facilitado por el vertido de agua para reducir la fricción. Aunque no se ha encontrado evidencia de este coloso, la descripción es reveladora. Amenemhat III, quien gobernó de 1860 a 1815 AC, no destacó por grandes triunfos militares, pero construyó casi tantos monumentos como su padre, incluyendo el vasto santuario mortuorio en Agüera, conocido como el Laberinto. Su sucesor, Amenemhat IV, de 1815 a 1807 AC, mantuvo sus políticas, completando las obras de su padre e iniciando nuevas construcciones. Durante su reinado, se realizaron expediciones militares y comerciales, y el comercio prosperó con ciudades del Levante, como Biblos. La coregencia, si se aplicó, aseguró transiciones de poder fluidas, pero falló con Amenemhat IV, que no tuvo un sucesor masculino. Tras su muerte, el trono pasó a su hermana o esposa, Sobekneferu, de 1807 a 1802 AC, la primera mujer en gobernar Egipto desde el periodo dinástico temprano. Su reinado es poco conocido. La dinastía XII terminó con la muerte de Sobekneferu sin heredero, y la dinastía XIII comenzó con Sobekot, y de 1802 a 1800 AC. El Reino Medio, en su apogeo durante la dinastía XII, fue un periodo de gran riqueza y estabilidad, pero la dinastía XIII no pudo mantener ese esplendor, heredando las políticas sin aprovecharlas plenamente. Parece que los monarcas de la dinastía XIII mantuvieron las políticas de la dinastía XII y lograron mantener el país unido, aunque ninguno tuvo el poder personal de los reyes anteriores. Según documentos incompletos, en el Bajo Egipto comenzaron a formarse grupos políticos. Esta era comenzó cuando los gobernantes de la dinastía XIII trasladaron la capital de Ittaguya a Tebas, la antigua capital de la dinastía XI tardía en el Alto Egipto, debilitando su control sobre el norte. Amenemhat I, entre 1991 y 1962 a.C., había establecido el asentamiento de Utuaret en el lejano norte al inicio de la dinastía XII, que se convirtió en un
centro comercial con acceso al mar y rutas hacia el Sinaí y Palestina. Durante la dinastía XIII, el comercio y la inmigración atrajeron a una creciente población semítica a Avarís, quienes acumularon suficiente riqueza y poder para ejercer influencia gubernamental. Conocidos por los egipcios como Ecacasut o Ixos, su origen sigue siendo incierto. Se han propuesto hipótesis, como que fueran refugiados huyendo de invasiones arias en Asia, pero estas ideas, al igual que la teoría de una invasión nórdica, han sido desacreditadas. Los egipcios los llamaban asiáticos, un término general para cualquiera proveniente del Levante o Mesopotamia. En la dinastía XIII tardía, los monarcas egipcios dejaron de abastecer las fortificaciones fronterizas en Nubia, y las tropas estacionadas allí no regresaron a Egipto, convirtiéndose en residentes permanentes. Estas guarniciones actuaban como intermediarios comerciales entre Tebas y el reino de Kush, cuya capital estaba en Kerma. Mientras la dinastía XIII descuidaba tanto el norte como el sur, Kush se fortaleció como un poder centralizado, y las antiguas fortificaciones egipcias en la frontera fueron destruidas, probablemente en un ataque, aunque los detalles son inciertos. La frontera se volvió más permeable, y las tropas restantes adoptaron un rol comercial en lugar de militar. Los monarcas registrados en la última parte de la dinastía XIII y la XVI no tienen nombres egipcios y se consideran gobernantes Hyksos. Su cronología es confusa, con algunos nombres conocidos solo por objetos ceremoniales o listas de reyes, lo que dificulta establecer fechas precisas. Los Hyksos dominaron económicamente el delta del este y avanzaron hacia el norte, negociando tratados con nomarcas del Bajo Egipto hasta conquistar un territorio significativo y ejercer autoridad política. Establecidos en Avarís, los Hyksos colocaron a egipcios en cargos de poder, adoptaron costumbres, vestimenta y deidades egipcias, integrándolas en sus propias creencias y ceremonias. Los monarcas Hyksos fundaron la dinastía XV, pero tras su expulsión, los tebanos destruyeron casi todo rastro de su presencia. Solo algunos gobernantes Hyksos, como Apopi, también conocido como Apophis, relacionado con la serpiente mítica enemiga de Ra, son conocidos por inscripciones y textos hallados en Avarís y otros sitios. Mientras los Hyksos ganaban poder en el norte, los nubios se fortalecían en el sur. La dinastía XIII, al igual que el Bajo Egipto, descuidó su frontera sur, dejando a Tebas atrapada entre los Hyksos al norte y los nubios al sur. Según Manetón, un gobernante Hykso, probablemente Apopi, escribió al rey tebano Seqenen-Retao alrededor del 1580 a.C., pidiéndole que eliminara una piscina de hipopótamos al este de Tebas porque perturbaba su sueño. Es probable que el mensaje aludiera a la caza de hipopótamos, un insulto para los Hyksos, quienes veneraban a Set y consideraban sagrado al hipopótamo. Tao, interpretándolo como un desafío a su autonomía, marchó contra Avarís. Su momia revela que murió en batalla, y los eventos posteriores indican que los tebanos fueron derrotados. El hijo de Tao, Kamose, continuó la lucha, lamentando en una inscripción los impuestos impuestos por los asiáticos y la presencia de extranjeros al norte y sur de su reino. Kamose lanzó un gran ataque contra Avarís, afirmando que su asalto fue tan devastador que dejó estériles a las mujeres hiksas y redujo la ciudad a escombros. Sin embargo, esta narrativa parece exagerada, ya que los Hyksos mantuvieron el control del Bajo Egipto 3 años después, y Avarís permaneció en pie. Kamose fue sucedido por su hermano Amose, quien, según inscripciones, expulsó a los Hyksos de Egipto y destruyó Avarís. Un soldado, Amose hijo de Abana, narró en su tumba la devastación de Avarís y la retirada de los Hyksos hacia Sarum, en Palestina. Amose sitió esta ciudad durante 6 años hasta que los Hyksos huyeron a Siria, donde su destino es desconocido. Amose no solo fundó la dinastía 18, sino que también dio inicio al nuevo reino, la era del Imperio Egipcio. Los Hyksos influyeron en la creación de un ejército egipcio profesional, ya que Amose y sus sucesores querían evitar que extranjeros volvieran a dominar Egipto. Este triunfo marcó el legado del segundo periodo intermedio y el comienzo de una era de prosperidad sin igual. La dinastía 18, fundada por Amose, construyó algunos de los monumentos más icónicos desde las pirámides del Reino Antiguo y expandió las fronteras de Egipto hasta convertirlo en un imperio. Amose reconoció que los Hyksos se habían afianzado debido a la negligencia de los monarcas egipcios anteriores. Por ello, creó zonas protegidas en las fronteras y fortificó asentamientos estratégicos.
Sus campañas contra los hicsos lo llevaron a Palestina y Siria, mientras realizaba incursiones contra Cusi-Nubia en el sur. Al morir, dejó una nación políticamente y económicamente estable para su sucesor, Amenhotep, quien gobernó de 1541 a 1520 AC. Las inscripciones muestran que Amenhotep siguió las políticas de su padre, inspirándose en él como monarca guerrero, aunque probablemente solo lideró campañas en Nubia. No hay registros de expediciones a Palestina o Siria, pero estas regiones permanecieron seguras durante su reinado y el de su sucesor, Tutmosis, y de 1520 a 1492 AC, asumió el trono y comenzó guerras para expandir el alcance de Egipto. Sofocó una revuelta en Nubia poco después de su ascenso, matando personalmente al monarca nubio y exhibiendo su cadáver como advertencia. Extendió el control egipcio más al sur en Nubia antes de enfocarse en Palestina y Siria. También amplió el templo de Karnak y construyó numerosos templos y estructuras por todo Egipto. Tutmosis II, de 1492 a 1479 AC, lo sucedió, pero su reinado fue opacado por su poderosa media hermana, Hatshepsut. Hatshepsut, quien gobernó de 1479 a 1458 AC, fue una de las gobernantes más efectivas del nuevo reino. Tutmosis II tuvo una hija con ella y un hijo, Tutmosis III, con otra mujer, nombrándolo sucesor. Tras la muerte de Tutmosis II, Hatshepsut fue designada regente y Ceo gobernó con Tutmosis III, pero ejerció el poder según su propio criterio. Lideró numerosas obras de construcción, incluida una exitosa expedición a Punt, y contribuyó al templo de Karnak. Sus construcciones eran tan impresionantes que faraones posteriores se atribuyeron su autoría, ya que su nombre estaba inscrito en ellas, incluido su magnífico complejo en Deir el-Bahari, alrededor de 1458 a.C. Los obeliscos, símbolos del dios Sol, fueron ordenados por Hatshepsut, como el que permanece sin terminar en las canteras de granito de Asuán, probablemente destinado a acompañar al obelisco lateranense, originalmente en Karnak y luego llevado a Roma. Tutmosis III heredó un país rico y seguro en 1458 a.C. y consolidó el imperio egipcio, que sus descendientes mantendrían, marcando el apogeo de la influencia y el poder de Egipto. Tutmosis III derrotó a los países vecinos y expandió el dominio de Egipto más allá de lo alcanzado anteriormente, utilizando carros de guerra obtenidos de los hicsos, armas de bronce y estrategias avanzadas. Durante más de 20 años, lideró al menos 17 campañas militares, sometiendo reinos desde Libia hasta Siria y extendiendo la autoridad egipcia hacia el sur, desde la región de Buhn hasta Kurgus. Tras la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III asumió el poder. Creyendo que era débil e inexperto, el rey de Cadés, en Siria, instigó una revuelta en la provincia egipcia de Canaán, que rápidamente ganó apoyo de otras regiones con el objetivo de derrocar a Egipto. Esta coalición se reunió en Megido. Tutmosis III condujo su ejército desde Tiro hasta Megido, en el norte de Canaán, eligiendo astutamente un paso estrecho desde Aruna en lugar de las rutas más amplias, sorprendiendo a sus enemigos al entrar en el valle de Jezreel por detrás de sus defensas. Expulsó a los rebeldes del campo, aunque tuvo que sitiar Megido para tomarla. Yanenni, comandante y escriba militar de Tutmosis III, acompañó al monarca en esta campaña y escribió un relato detallado de la batalla. Tutmosis III, impresionado por la narración, ordenó que partes del texto se grabaran en las paredes del gran templo de Amón en Karnak, y en menor medida, en otros lugares. Yanenni explica en su relato el propósito de las inscripciones en el templo y detalla la campaña, refiriéndose al rey de Cadés, líder de la rebelión, como el miserable enemigo, un término que también abarca a todos los que se unieron a la revuelta. Tras la batalla de Megido, Tutmosis III sometió y castigó a los rebeldes, capturando no solo Cadés, sino también toda Siria y los territorios de Mitanni en Mesopotamia. Su hijo, Amenhotep II, quien gobernó de 1425 a 1400 AC, heredó y fortaleció este poderoso reino. Aunque no fue un rey guerrero, ordenó numerosos proyectos de construcción y firmó tratados de paz y acuerdos comerciales con países como Mitanni. Le sucedió Tutmosis IV, de 1400 a 1390 AC, quien continuó estos programas, inspirado por la interpretación de su Estela del Sueño, que narra cómo llegó al trono. Considerado un usurpador, aunque hijo legítimo de Amenhotep II,
es conocido por restaurar la gran esfinge de Giza. Amenhotep III, de 1386 a 1353 AC, fue uno de los gobernantes más efectivos de Egipto, liderando el país en su apogeo artístico, político y económico. Su reinado fue lujoso, utilizando la riqueza para influir en otras naciones y mantener la estabilidad, ampliando fronteras y promoviendo las artes y la construcción. Muchas de las estructuras más impresionantes de Egipto datan de su mandato. Sin embargo, los sacerdotes de Amón acumularon gran riqueza, superando incluso al monarca, lo que llevó a Amenhotep III a intentar contrarrestar su influencia promoviendo al dios Atón, simbolizado por un disco solar. Aunque su plan no tuvo éxito, elevó la importancia de Atón, preparando el escenario para su sucesor. Amenhotep IV, conocido como Akenatón, gobernó de 1353 a 1336 AC y es famoso por establecer el monoteísmo, desterrando a los antiguos dioses. Cambió su nombre a Akenatón en el cuarto o quinto año de su reinado y trasladó la capital de Tebas a Amarna, marcando el período de Amarna. Disolvió la antigua religión, especialmente el culto a Amón, y elevó a Atón como el único dios verdadero, cerrando los santuarios de otras deidades y prohibiendo su veneración. Construyó un nuevo santuario para Atón y cerró el gran templo de Amón en Karnak. Su esposa, Nefertiti, es célebre por el icónico busto creado por el escultor Tutmosis. Tras la muerte de Akenatón, su hijo Tutankamón, de solo 9 años, lo sucedió de 1336 a 1327 AC. Cambió su nombre a Tutankamón, trasladó la capital a Menfis y restauró Tebas como centro religioso y político, reabriendo los templos y reinstaurando la antigua religión. Aunque sus reformas estabilizaron la nación, es más conocido por su magnífica tumba, descubierta por Howard Carter en 1922. Tutankamón, casado con su media hermana Angesenamón, murió alrededor de los 18 años. Angesenamón pudo haberse casado con el visir Ay, quien gobernó de 1327 a 1323 AC, aunque algunos creen que ella intentó gobernar sola. Su papel en la sucesión es incierto, y pronto desapareció de los registros. El general Horemheb, de 1320 a 1295 AC, tomó el poder y se dedicó a restaurar la grandeza de Egipto, eliminando los vestigios del período de Amarna. Destruyó estatuas y escritos de Akenatón, incluyendo su santuario en Karnak, y defendió las tradiciones egipcias. Sin embargo, las relaciones internacionales y la infraestructura, descuidadas bajo Akenatón, no alcanzaron los niveles de Amenhotep III. Sin heredero, Horemheb nombró a su visir, Paramesu, como sucesor, quien asumió el trono como Ramsés, fundando la dinastía 19. Ramsés, y ya anciano al subir al trono, nombró rápidamente a su hijo Seti como sucesor y continuó la restauración de santuarios y templos, incluyendo el templo de Amón en Karnak. Delegó en Seti misiones militares para recuperar territorios perdidos durante el reinado de Akenatón. Tras su muerte, Seti ascendió y prosiguió la reforma, añadiendo su legado al templo de Karnak y preparando a su hijo, Ramsés II, para el trono. Ramsés II, de 1279 a 1213 AC, es el faraón más célebre de Egipto, reinando durante 67 años. Sus templos y monumentos, construidos para celebrar sus conquistas, aún testimonian la riqueza de su reinado. Su triunfo en la batalla de Cadés en 1274 a.C. es legendario, pero su mayor logro fue el primer tratado de paz conocido, firmado con los hititas. Estos, desde el segundo milenio AC, habían ganado prominencia en Anatolia, superando a Babilonia para 1530 a.C. y desafiando a Egipto. Akenatón ignoró sus avances, y aunque Horemheb y Seti combatieron a los hititas, no resolvieron el conflicto. Seti recuperó Palestina y Cadés, pero no aseguró su defensa. Ramsés II, enfrentando la amenaza hitita, reunió 20,000 soldados en Per Ramsés en 1274 a.C. para expulsarlos de Cadés. Liderando su primera división en carros, se adelantó al resto de su ejército. Cerca de Cadés, capturó a 2 beduinos que aseguraron que el rey hitita Muwatalli II y su ejército estaban lejos, temerosos de Egipto. Sin embargo, eran espías, y Muwatalli II había fortificado Cadés con 3,500 carros y 37,000 hombres, emboscando a Ramsés II al otro lado de la colina. Ramsés capturó más espías que revelaron la trampa,
enfrentándose a una batalla crítica que marcó su reinado. La realidad golpeó a Ramsés II demasiado tarde. En su apresurada marcha hacia Cadés, se separó del resto de su ejército, confiando en vencer al gobernante hitita. Cuando los carros hititas embistieron su campamento, envió mensajes urgentes a las otras 3 divisiones. La división Amón llegó justo a tiempo para evitar la derrota, y Ramsés II lideró personalmente varias cargas, repeliendo a los soldados hititas hacia el río Orontes, donde muchos perecieron. Mubatali II, desde las murallas de Cadés, planeaba atrapar a las fuerzas egipcias entre su ejército y el río, pero, por razones inexplicables, no desplegó sus reservas. Ramsés II proclamó un gran triunfo en Cadés, ordenando a un escriba que registrara su versión de la batalla. Sin embargo, Mubatali II afirmó que Cadés fue una victoria hitita. Aunque Ramsés no capturó la ciudad, debilitó al ejército hitita en el campo, mientras que Mubatali mantuvo el control de Cadés sin lograr destruir a los egipcios. Merneptah, el 12º hijo de Ramsés II, se convirtió en faraón tras la muerte de sus hermanos mayores durante el largo reinado de su padre. Adoptando la imagen de monarca guerrero, derrotó a los libios y repelió un ataque de los pueblos del mar. Su relato, grabado en la estela de Merneptah, incluye la primera mención de los israelitas como tribu. La dinastía 20 marcó el declive del nuevo reino, con Ramsés III como su último gran faraón. La creciente autoridad de los sacerdotes de Amón mermó los ingresos y la influencia de la monarquía. Los pueblos del mar, invasores enigmáticos descritos en fuentes egipcias como venidos del mar en sus barcos de guerra, imposibles de detener, amenazaron Egipto. Ramsés II, Merneptah y Ramsés III relataron victorias contra ellos, documentadas en inscripciones detalladas. En 1180 a.C., los pueblos del mar destruyeron el centro comercial egipcio en Cadés y atacaron el delta del Nilo. Ramsés III, consciente de su ferocidad, evitó el combate abierto y empleó tácticas de guerrilla. Dispuso emboscadas en la costa y el delta, con arqueros camuflados que disparaban flechas incendiarias contra los barcos enemigos. Tras repeler la invasión naval, derrotó a las fuerzas terrestres en 1178 a.C. cerca de Sois. Los anales egipcios describen una victoria espectacular, con muchos invasores masacrados o capturados para servir en el ejército o como esclavos. Sin embargo, el costo de la batalla agotó el tesoro real, impidiendo pagar a los constructores de tumbas en Deir el Medina, lo que desencadenó la primera huelga laboral documentada de la historia. Los trabajadores se negaron a retomar el trabajo hasta recibir un pago justo. Aunque Ramsés III mantuvo una autoridad central fuerte y aseguró la prosperidad de Egipto, el reino comenzó a desmoronarse. El prestigio del faraón se debilitó, con los sacerdotes de Amón actuando como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Ramsés III sobrevivió a un intento de asesinato orquestado por una de sus esposas menores, pero murió por las heridas. Ramsés IV, de 1155 a 1149 AC, asumió el trono tras la muerte de sus hermanos mayores. Intentó emular a los grandes faraones, completando proyectos de construcción y luchando por mantener el territorio del imperio en declive, pero murió tras un breve reinado. Su hijo, Ramsés V, enfrentó la creciente influencia de los sacerdotes de Amón, luchando por mantener unido el reino. Le siguieron Ramsés V, 7, 8, 9, X y 11, todos enfrentando invasiones externas y conflictos internos con los sacerdotes. Un episodio notable involucró a Amen, sumo sacerdote de Amón, depuesto por el visir Pineasi y obligado a huir a Nubia. Los sacerdotes de Amón acumularon un poder inmenso, llegando incluso a gobernar el país. Esmendes, de 1077 a 1051 AC, gobernó el Bajo Egipto desde Tanis, interrumpiendo el reinado de Ramsés XI. Siguiendo la tradición egipcia, afirmó su legitimidad trasladando la capital de Per-Ramsés a Tanis. Sin embargo, los sacerdotes de Tebas se habían fortalecido lo suficiente para imponer su autoridad, dividiendo la nación. Tanis controlaba el Bajo Egipto, mientras Tebas dominaba el Alto Egipto. Contrario a lo esperado, esta división no desembocó en una guerra civil. Esmendes fue reconocido como gobernante, pero su control se limitó al Bajo Egipto. En la misma época, Erior, sumo sacerdote de Amón y general, gobernó Tebas de 1080 a 1074 AC, con influencia limitada fuera de su territorio.
Este modelo de poder dividido definió gran parte del tercer periodo intermedio, marcando el fin de la unidad centralizada que había caracterizado los reinados anteriores. Los nomarcas se fortalecieron a costa de parte del gobierno central, como en el primer periodo intermedio, y tanto Tannis como los sacerdotes no lograron ejercer una influencia importante sobre toda la nación. La dinastía 22, que gobernó públicamente con títulos libios, también era libia. Sosenk, y 943 a 922 AC, la estableció después de unificar Egipto y emprender campañas militares que recordaban los días del imperio egipcio. Sosenki reformó la administración de Tannis y el clero de los sacerdotes. El clero dejó de ser hereditario. No era un cargo, sino más bien una nominación por parte del monarca, como sería la elección de la esposa de Amón. Sus operaciones militares revitalizaron la economía de Egipto y la nación empezó a acercarse al Egipto del nuevo reino durante su reinado. Ozarkin II subió al trono en el 872 a.C. y mantuvo unida a la nación. Pero después de su gobierno, Egipto se dividió en reinos distintos que gobernaban desde Heracleópolis, Tanis, Sais, Memphis y Hermópolis en el Bajo Egipto y desde Tebas en el Alto Egipto. Al sur, el gobernante cusita Casta en el 750 a.C. vio la vulnerabilidad de Egipto y decidió aprovecharla. Casta adoraba la cultura egipcia y había egipcianizado su ciudad capital de Nepata, por ende, todo su territorio. Tenía conexiones comerciales sólidas con ladrones y conocía muy bien el proceso para nombrar sacerdotes y otros altos funcionarios. Entre el 747 y el 721 a.C., su hijo fortaleció el dominio nubio en el Alto Egipto, y cuando los reyes del Bajo Egipto protestaron, él mandó un gran ejército contra ellos. Pi conquistó el Bajo Egipto, capturando y sometiendo a todos las principales ciudades antes de regresar marchando a Nepata. Egipto ya estaba legalmente bajo su dominio, pero permitió que los reyes del Bajo Egipto se reagruparan y recuperaran su poder. Estas zonas tampón disminuyeron durante el tercer periodo intermedio y Egipto perdió su fuerza de antes. Pero aún había países en su frontera, como Judá e Israel, que cumplían la misma función. El sometimiento de esas áreas por parte de Sosanki llevó la frontera de Egipto hasta chocar con los asirios, sin ninguna zona de protección entre ellos. Siguiendo adelante hacia la dinastía 26, Semeticus fue un gobernante poderoso que inculcó en su pueblo la grandeza del pasado de Egipto restaurándola mediante grandes proyectos, renovaciones, restauraciones y hazañas militares. Su hijo, Necao II, de 610 a 595 AC, continuó el legado de su padre liderando batallas militares, ordenando obras de construcción y ampliando el ejército. Los egipcios nunca fueron grandes navegantes y Necao II lo entendió, así que creó una flota con mercenarios griegos que resultó bastante exitosa. Necao II frecuentemente fue retratado como un gran guerrero y comandante militar que fortaleció la nación que había heredado. Durante el reinado de Amasis II, tuvo éxito reformando el gasto público, al mismo tiempo que impulsaba la economía y dirigía las operaciones militares. Egipto se unió bajo su liderazgo y volvió a prosperar con una economía floreciente, fronteras seguras y un comercio próspero. Se completaron proyectos de construcción, templos y otras obras de arte, y la reputación de Egipto recuperó parte de su antiguo brillo. Lo sucedió su hijo. Semedus III, en el 526 a.C., era un rey joven e inexperto que no estaba preparado para los problemas que enfrentaba. Gambasus II, el monarca persa, le había pedido a Amasus una de sus hijas para casarse. Pero Amasus, sin querer ceder, y tratando de evitar un conflicto, envió a la hija de Ape, que fue su antecesor. Esta exprincesa egipcia se sintió muy ofendida por la decisión de Amasus, sobre todo porque desde hace tiempo la política egipcia era no entregar mujeres nobles a reyes extranjeros como esposas. Cuando llegó al palacio de Cambises II, reveló su verdadera identidad, y Cambises II juró vengarse de la calumnia de Amasis enviándole una falsa novia. A diferencia de Cambises, Darío quería gobernar Egipto en su ausencia. Subió al trono del imperio aqueménida en el 522 a.C. y recorrió Egipto al menos 2 veces, aunque prefería gobernar desde lejos. Sin embargo, adoraba la cultura y destinó fondos para la reconstrucción de templos destruidos y la dedicación de nuevos. En ese sentido,
Siguiendo la práctica persa de tolerancia religiosa, Darío elogió a los dioses egipcios con regalos y estatuas. Se le considera generalmente como alguien más amable con Egipto que con otras regiones. Para la segunda conquista persa de Grecia en el 480 a.C., su hijo Jerjes, 486 a 465 AC, contó con todos los recursos del imperio aqueménida, incluyendo Egipto. Cuando los persas fueron derrotados en Salamina en el 480 a.C. y en Platea en el 479 a.C., Jerjes dejó de lado los asuntos exteriores para centrarse en proyectos de construcción y otras cosas. Relaciones con las damas de la corte. Artaxerxes, 465 a 424 AC, lo sucedió y luchó durante 6 años para sofocar la primera rebelión egipcia importante liderada por Anaros II, el hijo libio real de Samicube, apoyado y ayudado por Atenas entre 460 y 454 a.C. Aunque es cierto que los persas gobernaron Egipto durante las dinastías 27 y 31, la cultura egipcia se mantuvo viva, y la dinastía 30 de gobernantes egipcios le devolvió a Egipto un breve periodo de su antigua gloria antes de que los persas invadieran nuevamente su tierra. Esta era comprende la dinastía 27 hasta la dinastía 31 de Egipto. La resistencia egipcia al control persa, por otro lado, se ve en toda la región, y Egipto prosperó bajo el dominio persa porque los sátrapas persas respetaban la cultura. Emerus de la dinastía 28, Nectanobo y Nectanobo II gobernaron el país, comandaron tropas y participaron en proyectos de construcción al estilo de los grandes faraones de antaño. Quienquiera que estuviera detrás de las revueltas contra la autoridad persa, la segunda conquista de Egipto no duró mucho. Felipe II de Macedonia 359 a 336. AC con acento venció a las ciudades-estado griegas y las incorporó bajo la autoridad macedonia. Cuando lo asesinaron en el 336 AC con acento, estaba preparando una gran expedición para someter a Persia. Ya tenía todos los recursos necesarios para la conquista, que dejó en manos de su hijo, Alejandro. Los faraones de la dinastía 30 mantuvieron el honor de la monarquía egipcia y dejaron sus impresionantes construcciones siguiendo el legado de quienes les precedieron. Así que, aunque el periodo tardío puede considerarse el fin de Egipto, la soberanía no debería considerarse el fin de la civilización egipcia. Incluso hoy, los logros culturales de Egipto inspiran respeto, si no miedo, y siguen siendo de los más populares e intrigantes del mundo antiguo. Aunque los tiempos cambiaron, el Egipto moderno del siglo XXI podría parecer una versión avanzada del antiguo Egipto. El río Nilo sigue siendo sagrado para el pueblo egipcio, y todavía celebran las mismas festividades de la antigüedad, como las fiestas de primavera. La comida está bastante inspirada en la comida antigua auténtica. Las tradiciones siguen vivas y hasta la última forma desarrollada del idioma antiguo, llamado copto, todavía se habla en Egipto en las oraciones de la iglesia y en medio de su dialecto árabe. La gente moderna está orgullosa de ese legado. Se vio en los desfiles que hicieron en el Cairo para transportar las momias al Museo de la Civilización y en la reapertura del Callejón de las Esfinges y Luxor. Están construyendo nuevas ciudades, abriendo camino para mejorar el comercio con las autopistas que están excavando. En medio de las montañas, pasando por los desiertos. Casi están a punto de abrir el museo más grande del mundo. Cada día sacan a la luz nuevos hallazgos. Descubrimientos que podrían llevar pronto a algo parecido a lo que pasó con la tumba de Tutankamón en 1922. Y esta tierra siempre será un misterio atractivo, que deslumbra y fascina a gente de todo el mundo con su magia e historia.